Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ya estamos al aire en este 15 de septiembre, un día decisivo en la carrera política y también en las tendencias de nuestro país, porque la última encuesta CEP entregó pistas, muchas luces sobre las preferencias de los chilenos a puerta de la carrera presidencial. Por ejemplo, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lidera el testeo, seguido por Sebastián Sichel y más atrás, Jasna Proboste. En detalle sobre la pregunta ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?, Gabriel Boric lidera el sondeo con un 13%, seguido por Sebastián Sichel con un 11%, Jasna Proboste con un 6%, más atrás está, aunque ya fuera de carrera, Daniel Jadue, José Antonio Kast, Pamela Giles, que tampoco es candidata, con un 2%, y Franco Parisi, que a pesar de que no ha llegado todavía a Chile, marca también un 2% en las encuestas. Además, un 50% de los consultados no ha definido su candidato en las próximas elecciones, un punto que para muchos es muy importante. Hay muchos indecisos todavía en nuestro país. Respecto a la consulta, ¿quién cree usted que será la o el próximo presidente de Chile? Nuevamente Gabriel Boric encabeza la tabla con un 25%, seguido por Sichel con un 18%, Jasna Proboste con un 10%, Daniel Jadue y Franco Parisi con un 1%. Además, un 38% de los encuestados dice no saber por quién va a votar en las elecciones del mes de noviembre. Comenzamos de inmediato este Vía Pública ya de Fiestas Patrias en esta jornada de 15 de septiembre. Bueno, ha sido un día muy marcado por la política, por esta encuesta CEP, que para muchos es un verdadero oráculo de cuáles son los destinos, las tendencias que está teniendo nuestro país. Vamos a analizar y desmenuzar de inmediato lo que es los resultados de esta encuesta con Marcos Moreno. Él es el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Davor, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. Lo primero, antes de ir a la presidencial, que quizás es lo más sabroso de todo esto, hay también otros resultados que entrega la encuesta CEP. Por ejemplo, la confianza en las instituciones. Las universidades hoy día salen como las grandes ganadoras de esta encuesta. Sí, viene confirmando esta idea de que las instituciones en general se vienen desplomando, ¿no? La confianza de las personas en las instituciones es una cuestión central y eso se expresa en que buena o parte importante de estas instituciones, las políticas particularmente, ¿no es cierto?, están en los últimos niveles de estudio de opinión, ¿no? Las peores evaluadas son los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, las instituciones de justicia, y por lo tanto eso no es una buena noticia, ¿no? Porque efectivamente las instituciones son claves para el funcionamiento de la democracia y si no están bien evaluadas, entonces quiere decir que hay un tema con la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ¿Y qué pasa con Carabineros, con la PDI? Habíamos visto una caída sostenida luego del fraude en Carabineros, después con el estallido social. Hoy día se muestra una recuperación de Carabineros y también de la PDI. Sí, o por lo menos una contención en la caída, ¿no? Porque esta se venía mostrando con bastante fuerza. Probablemente esto está influido porque no hemos tenido los niveles de conflictividad política, por ejemplo, que teníamos en el periodo posterior al estallido social, ¿no? La pandemia de alguna manera encapsuló todo lo que eran esas expresiones y de alguna manera entonces Carabinero en ese sentido probablemente no tenga el nivel de evaluación que tenía en ese periodo. Y la PDI, vamos a ver cuánto le impacta la situación que estaba teniendo con algunas dificultades al interior de la institución. Marco, respecto a la valoración de la democracia, un 53% dice que es regular, un 12% dice que es bien o muy bien. Cifras altas, pensando que nuestro país viene saliendo de un estallido social, que le ha dicho además que rechaza la Constitución actual de 1980. ¿Cómo se explica esta alta valoración y también confianza en la democracia, en el sistema que nos impera? Sí, bueno, porque la gente enfrentada a una coyuntura y una incertidumbre tiende a valorar y apostar por aquello que efectivamente puede hacer sostenible y mantener lo que hoy día tiene, ¿no? De alguna manera, el proceso constituyente ha sido un catalizador de esa confianza que se puede tener en los cambios, ¿no? Y por lo tanto se dan en un contexto democrático y por eso que hay una valoración importante con la democracia. Finalmente, la encuesta lo que muestra es cómo la gente percibe la valoración personal que tiene en este caso con la democracia. Su experiencia cotidiana con la democracia es lo que de alguna manera los estudios dan cuenta y eso, siendo que los números no son tan malos, habría que de todas maneras igual ponerle atención.
Y si la gente está tan interesada en la democracia, está conforme con este sistema, ¿cómo se explica que faltando poco más de 2 meses para la elección presidencial, un 65%, que es mucho, no tenga claro por quién va a votar y ni siquiera si va a votar en las elecciones de noviembre? Sí, esta encuesta que, como tú dices, era el oráculo, ¿no? Con toda la discusión que hay sobre la encuesta, ¿no? Esta no es una encuesta electoral, ya vamos a hablar del tema presidencial. Pero respecto de esto que tú señalas claramente, el dato de la participación es relevante, ¿no? Crecientemente la gente se ha ido distanciando de la política y por eso que el dato que se revela aquí tiene que ver, ¿no es cierto?, con un abstencionismo estructural que tenemos en Chile y a eso hay que prestarle mucho cuidado y mucha atención, ¿no? Que de cada 10 encuestados, 5 digan que no tienen todavía un candidato claro, ¿no es cierto? Habla de que tenemos un problema con el sistema democrático, ¿no? Y la gente está decidiendo cada vez más cerca del momento de la elección. Se habla de la volatilidad de los electores en el sentido de que no tienen todavía claras sus preferencias. El voto es estratégico, se va votando en función de la ocasión. O sea, podríamos tener una alta abstención si es que no hay un elemento que motive a la gente a levantarse e ir a votar en noviembre. Bueno, este dato que está mostrando la encuesta, que el 50% dice que no sabe o no responde, ¿no? Te está hablando de eso, de alguna manera es un dato muy importante. Si le sumamos que hay un 10% de personas que tiene otras opciones, incluso gente que apoyaba, ¿no es cierto?, a Jadwe y a Pamela Giles, que son como un 5%, te habla de que estamos hablando en realidad de un 65% de personas que no saben, no responden, ¿no? O que tenían otros nombres, o que los nombres que tenían ya no están compitiendo. Por lo tanto, esa gente, uno podría decir, bueno, hay un 5% de personas que no va a votar por ninguno de los que hoy día está en la oferta porque no les interesa. ¿Qué pueden hacer los candidatos para salir a cazar de alguna manera a estos indecisos, a esta gente que no está interesada en las elecciones? Bueno, uno tendería a pensar que son las propuestas sobre políticas públicas, programas, lo que va a movilizar. Yo creo que hay que tener ojo también ahí, porque cada vez más las elecciones son verdaderos plebiscitos emocionales. La gente vota por otras razones, no necesariamente razones, como la palabra lo dice, racionales, ¿no? Sino que tiende a buscar otros elementos que tienen que ver con la trayectoria, con la biografía de los candidatos, especialmente en este minuto en que en realidad la gente entiende que quien vaya a gobernar o quien se vaya a poner la banda presidencial el próximo 11 de marzo del año 22, ¿no es cierto?, tiene que ser alguien que pueda asegurar condiciones de gobernabilidad, porque la situación del país va a ser muy compleja, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista político, porque no van a estar definidas las reglas del juego, la Constitución todavía no va a estar lista, va a haber todavía un clima de impugnación, un clima destituyente, por lo tanto, la gente de alguna manera va a pensar en ese escenario y por lo tanto los candidatos tienen que ofrecer, ¿no?, gobernabilidad. Yo creo que ese es el convidado de piedra de esta elección. La gobernabilidad vuelve a instalarse como un tema de campaña presidencial que no lo veíamos desde fines de los 80, comienzos de los 90. Marco, vuelve esto a instalarse con fuerza. Y cuando quedan poco más de 2 meses para la elección presidencial, ¿cómo leemos estos resultados donde Gabriel Boric prácticamente en todas las consultas que tienen que ver con la presidencial lidera y por mucho en distancia a los otros candidatos? En algunas empata con Sichel, pero con los otros candidatos está muy, pero muy arriba. Sí, es un punto importante, Davor, señalar que esta no es una encuesta electoral, ¿no? Porque no hace las preguntas que son necesarias para una encuesta electoral que nos permitan vislumbrar escenarios, ¿no? No pregunta sobre intención de voto. Es distinto que yo te pregunto quién te gustaría, a que yo te dijera por quién vas a votar el domingo si las elecciones fueran el domingo. No, esa es una pregunta claramente de intención de voto. Y tampoco se calcula lo que se llama el votante probable, porque todo esto es con voto voluntario. No sabemos si las personas que están respondiendo van a ir a votar. Dicho eso, respecto de tu pregunta, evidentemente Boric hoy día está siendo quien mayor ventaja tiene en estos estudios de opinión, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos 60 días, especialmente después de los debates. Yo creo que los debates van a marcar un punto importante, ahí va a empezar de verdad la campaña y por lo tanto va a haber que esperar hasta los 2 próximos debates que vamos a tener, el de Anatel y el otro que va a haber de otra casa televisiva. Marco, pero Gabriel Boric tocó techo de alguna manera ya hace un harto tiempo ya que está como candidato presidencial proclamado, ganó por una abrumadora mayoría sus primarias y en esta encuesta muestra que sube su apoyo de 15 a 29% el porcentaje de aprobación que le hace la gente y logra algo que para otros es imposible, disminuir su rechazo de un menos 55 a un menos 34%, un dato que es relevantísimo, ¿no? Sí, es muy relevante, pero también habla de que
en este minuto el escenario aún es abierto, ¿no? En la encuesta CEP del 2017, ¿no? Los tres primeros que estaban mejor evaluados sumaban 50 puntos. En esta, que apareció hoy día, ¿no? Los tres primeros suman 30%. ¿No? Por lo tanto, si te das cuenta, ahí hay un diferencial importante. Lo mismo, la gente indecisa en la encuesta del 17 eran 35% y ahora son 50%. Es decir, tenemos una serie de elementos que nos hacen pensar que por mucho que alguien esté punteando en la encuesta, esta es una elección todavía abierta, ¿no? Con resultado incierto en primera vuelta y por lo tanto los candidatos en los próximos 60 días van a tener que hacer un gran esfuerzo para poder movilizar a la gente para que vaya a votar además el próximo 23 de noviembre. ¿Puede crecer Sebastián Sichel, o también puede crecer Jasna Proboste, que hoy día está en tercer lugar, 6%, José Antonio Kast, que tiene un 3% muy bajo con respecto a otras encuestas? ¿Pueden crecer ellos también o la carrera ya está pensada en una segunda vuelta entre Boric y Sebastián Sichel? Parece que el espacio para crecer hoy día está en lo que llamamos el elector moderado, ¿no? Mucha parte de ese 50% que no sabe, no responde, no contesta, puede ser con ese perfil y por lo tanto la apuesta que va a hacer Jasna Proboste es moverse hacia ese sector, no a competir a la votación de Gabriel Boric, sino moverse hacia el centro. Eso le va a complicar la situación a Sebastián Sichel, que también va a buscar votos ahí. Y también Sichel puede tener dificultades, ¿no es cierto?, con lo que puede hacer José Antonio Kast o Franco Parisi, si es que en algún momento aparece, ¿no es cierto?, presencialmente a hacer campaña. Respecto a la aprobación del presidente Sebastián Piñera, llegó a un 16%, muy bajo, pero muy alto con respecto a la medición anterior. ¿Eso obedece, de acuerdo a su opinión, al manejo que ha tenido de la pandemia o a que finalmente en el último tramo los gobiernos crecen prácticamente de manera espontánea? Sí, yo creo que el manejo, especialmente el tema de la vacuna, ¿no? Y los efectos que ha tenido la vacuna en manejar la crisis sanitaria, pero también tiene que ver, yo creo, con una irrelevancia del gobierno. A la gente no le está importando mucho lo que haga el gobierno, lo que haga el presidente. Salió en una gira presidencial. Nadie, salvo ustedes, los medios de comunicación o la gente interesada, se enteraron de eso, pero la opinión pública no ve que la presidencia de la República o el presidente sea un actor relevante, ¿no? Y más bien pasa a ser un actor poco trascendente, porque la conversación o está en la constituyente o está en la elección presidencial, pero no está en la presidencia de la República, por lo tanto no es un tema que a la gente le importe muy significativamente, por eso que probablemente tenga esos niveles de aprobación. Pero a pesar de tener un bajo porcentaje de aprobación, 16%, ¿no se puede descartar que le pueda entregar la banda a alguien de su coalición? No se puede descartar, pero se ve muy difícil que quienes fueron derrotados en el plebiscito del 25 de octubre, después la mega elección de mayo, de las 16 gobernaciones en disputa solo retuvieron una, ¿no? Parece un poco difícil o contraintuitivo, ¿no?, pensar que ese escenario pudiera ser, pero en política efectivamente las cosas pueden ocurrir, ¿no? Veamos lo que pasó en Argentina con la crisis que se está produciendo producto de unas elecciones de primaria, pero en fin, podría eso también ocurrir en Chile. Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Eduardo. Buenas noches. Y nosotros vamos a una muy breve pausa, ya volvemos con más noticias, no se vayan. Ya estamos de regreso en este Vía Pública, palpitando las fiestas patrias. Muchos ya están en modo 18ero, pasándolo bien, disfrutando de las vacaciones. Hemos visto las salidas masivas, sobre todo desde Santiago a regiones. Pero hay muchos que también están convocados a trabajar, a quedarse ya sea en Santiago o en sus respectivas comunas, pero trabajando. Vamos a conversar de ese tema de inmediato con Lilia Jerez. Ella es la directora del trabajo, a quien saludamos y le damos las gracias por estar a esta hora aquí en Vía Pública. Hola, Davor, muy buenas noches. Bueno, lo primero es para entender y enmarcar un poco esta conversación, ¿qué significa que este 18 y 19 sea un feriado irrenunciable y además obligatorio, que tenga esos dos conceptos? Claro, mira, la legislación en general, la legislación laboral contempla 5 feriados de este tipo, que son obligatorios e irrenunciables. Estos son el 1 de mayo, el 1 de enero, el 25 de diciembre y el 17 y el 18 de septiembre. ¿Y qué significa esto? Que estos feriados son obligatorios e irrenunciables para todos los trabajadores del comercio, que son aquellos dependientes que se relacionan con la venta directa de bienes o de servicios al público. Estos trabajadores entonces, que normalmente ellos trabajan en regímenes de turnos, entonces ellos trabajan normalmente los sábados, los domingos y los festivos,
en estos días, en estos 5 días al año, ellos están totalmente exceptuados entonces de prestar servicio, con alguna contraexcepción, por cierto, hacia esta labor de trabajadores de comercio. Y si alguna persona se ve obligado a trabajar el 18 o 19, es convocado por su jefe, pero no quiere ir a trabajar, ¿lo puede hacer? ¿Tiene el derecho como trabajador a negarse a trabajar el 18 a pesar de estar convocado? Claro, acá hay que distinguir primeramente si el trabajador es trabajador de comercio, por ejemplo, que sea un trabajador de un mall, que sea un trabajador de un supermercado, por ejemplo, o que sea trabajador de algún tipo de almacén donde existe relación laboral. Todos estos trabajadores por ley deben descansar estos días. ¿Por qué? Porque ellos son trabajadores de comercio y por tanto están, digamos, cuidados por la norma. Hay otro tipo de trabajadores, ¿cierto?, que están exceptuados siendo aún trabajadores de comercio. Por ejemplo, los trabajadores de restaurante, los trabajadores de farmacias de turno o autorizadas por la autoridad sanitaria. Y todos estos trabajadores, si les corresponde el turno de trabajar, corresponde entonces que trabajen este 18 y 19 de septiembre. Pero también acá hay que hacer presentador que la ley establece la posibilidad de una suerte de rotativa. Es decir, que si el 18 y el 19 de septiembre del año 2020 le correspondió trabajar a este trabajador, el 18 y 19 del 2021 podría exceptuarse de trabajar. Y ahí eventualmente, por lo tanto, se podría negar a trabajar. Y aquí también es importante señalar, Davor, que si una persona estima que sus derechos están siendo vulnerados, por supuesto puede denunciar a la Dirección del Trabajo. Y estamos ahí estableciendo 2 canales de denuncia. Primeramente un teléfono, el 600-450-4000, que va a estar disponible los días 18 y 19 de septiembre de 9 a 2 de la tarde. Y también las 24 horas del día a través del portal MIDT, que se aloja en la página de la Dirección del Trabajo, www.direcciondeltrabajo.cl, y se ingresa con clave 1. Directora, también acá es importante señalar... Sí, perdón. Sí, respecto al 18 y 19, para ir de a poco avanzando en las fechas, si alguien se ve obligado a trabajar el 18 y el 19 o el 18 y el 19, ¿debe recibir un pago extra? ¿Se le devuelve además ese día feriado por haber trabajado o no? ¿Qué dice la ley? Acá también depende, porque a ver, a algunos trabajadores les corresponde trabajar esos días por turno. Entonces, primeramente hay que quedar claro que son feriados para trabajadores de comercio. Entonces, por ejemplo, si es un trabajador, un guardia de seguridad o personal de aseo en algún lugar, esas personas que les correspondía eventualmente trabajar por turno, tienen que trabajar como que si fuese tal vez una jornada normal dentro de los turnos, ¿ya? Entonces, hay varias situaciones. Hay algún otro tipo de personas que eventualmente no están dentro de esta excepción del feriado de comercio y que pudiesen ir a trabajar de forma voluntaria, ellos también ahí les correspondería el pago de las horas extras y eventualmente también la compensación del feriado. Entonces hay que ir distinguiendo porque son varias situaciones que se podrían dar el hecho de trabajar este 18-19. Pero primeramente lo claro es, los trabajadores de comercio no deben trabajar. Los otros trabajadores que no son de comercio y que normalmente trabajan los sábados, los domingos, los festivos, pueden trabajar respetando, ¿cierto?, sus turnos, sus horarios, y si alguien fuera de los trabajadores de comercio eventualmente tiene que trabajar ese día, podría ser, digamos, tener derecho a horas extra y también a la compensación del feriado, y eventualmente hay que revisar también la legalidad también de haber trabajado ese día, y ahí siempre, por supuesto, el canal de denuncias que ya les señalé está abierto para ello. Directora, ¿y cuándo parte el feriado irrenunciable del 18 de septiembre? ¿Parte a las 0 horas? ¿Cuándo termina el 17 de alguna manera, que no es irrenunciable? ¿Y cuándo parte el 18? ¿Cuándo parte ese fuero laboral de alguna manera? Claro, el feriado irrenunciable parte a las 21 horas del día 17. Esto significa que a esa hora ya los trabajadores tienen que estar fuera del lugar donde prestan servicio, ya rumbo a sus casas o a su lugar, a su domicilio. Entonces, acá también el llamado, ¿cierto?, es a la ciudadanía, a todos nosotros que en definitiva vamos al supermercado, estamos tratando de hacer algún tipo de compra durante el día 17, de hacerlo a un horario prudente para permitir la adecuada salida de los trabajadores, porque esto de las 21 horas es un máximo. O sea, a esa hora tienen que estar todos sí o sí fuera, pero nada obsta que el trabajador, el empleador, la organización sindical puedan en definitiva pactar un horario de salida antes, y con mayor razón si
digamos, su contrato de trabajo, su horario normal de jornada, termina antes de esa hora. Por lo tanto, las 21 horas es un tope máximo de salida que tanto empleador, trabajador, organización sindical, pero también nosotros, los ciudadanos, las personas que vamos a comprar estos días a veces a última hora, tenemos que respetar y ayudar a respetar también. ¿A qué se expone un empleador que de alguna manera abra las puertas, a pesar de que la ley no se los permite, de su local comercial, independiente del rubro? ¿Las multas cuáles son? ¿Y son disuasivas de verdad para que se inhiban los empleadores de abrir los locales? Sí, estas multas son disuasivas porque tienen la particularidad, a diferencia de otras multas laborales, que son por cada trabajador que encontremos en la infracción. Las multas varían desde 5 UTM hasta 20 UTM por trabajador. Esta variación se da dependiendo del tamaño de la empresa. Si una pequeña empresa tiene 5 UTM, pero una gran empresa tiene 20 UTM por trabajador que se encuentre en la infracción. Es decir, si encontramos 5 trabajadores en una pequeña empresa, es 5 por 5 UTM. Y eso hace, entonces, por supuesto, multiplicar la infracción de manera importante. Y además, en la medida que encontremos esta infracción, nosotros corresponde que el trabajador se retire a su casa y por lo tanto deje de prestar servicio. De hecho, el año pasado, durante esta misma fecha, nosotros fiscalizamos a 15 empresas a nivel nacional, porque estuvimos fiscalizando en todo el país, que incurrieron en esta infracción al feriado irrenunciable y usamos multas por alrededor de 20 millones de pesos. ¿Cuáles son las empresas que el año pasado infringieron la norma, pensando que el año pasado estábamos peor que ahora, prácticamente no hubo celebración de fiestas patrias? ¿Cuáles fueron las que de alguna manera abrieron nomás y pagaron la multa? A ver, una cosa es pagar la multa, abrieron, pero después nosotros, por supuesto, como Dirección del Trabajo, digamos, obligamos a la empresa a que el trabajador se retire a su casa, digamos, a su lugar de domicilio. Normalmente se tratan de lugares que confunden alguna situación en que creen que están en la excepción y no lo están, que podría ser, por ejemplo, algún tipo de almacén, porque siempre se habla de la excepción, que es cierta, ¿cierto?, de estos trabajadores que son atendidos, estos almacenes que son atendidos por sus propios dueños, pero siempre en la medida que no exista relación laboral. Entonces, si existe relación laboral, si por ejemplo ya es más bien una suerte de mini market lo que tenemos, y tiene de trabajadores, estos trabajadores tienen, por cierto, el derecho al feriado irrenunciable. Entonces acá, cuando uno habla de almacenes o almacenes de barrio atendidos por sus propios dueños, efectivamente nos estamos refiriendo a eso, de que están limitados bastante en cuanto a que no exista contratos de trabajo. Lo que normalmente no hemos encontrado tiene relación con aquello. Directora, y para que de alguna manera se pueda cursar esta multa, los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo tienen que pillar de alguna manera con las puertas abiertas al local en flagrancia, o se pueden hacer denuncias ex post el día 20, 21 o quizás a fines de septiembre. Sí, también se pueden hacer denuncias ex post. Nosotros, por supuesto, siempre la mejor forma de fiscalizar es encontrar la infracción, y de hecho los días 18 y 19 de septiembre vamos a estar fiscalizando en terreno a las denuncias que nos vayan llegando por los canales telefónicos que ya les mencioné. Pero si después también hemos recibido otro tipo de denuncia, o el trabajador afectado o otra persona, porque no solamente puede ser el trabajador afectado, sino que otra persona que quiera denunciar por él, nosotros también concurrimos a fiscalizar, y también hay otros medios para verificar la infracción, por ejemplo, el derecho de tener testigos, por ejemplo, que se emitieran boletas durante esos días, por supuesto la misma declaración del trabajador, etcétera. Entonces, nosotros como Dirección del Trabajo no es nuestra única herramienta el hecho de encontrar de forma infragante, digamos, la infracción, sino que también hay otros medios de prueba que a nosotros nos pueden hacer convicción de la existencia de infracción a la norma, y por lo tanto nosotros igualmente fiscalizamos y multamos en ese caso. ¿Cuántos fiscalizadores tienen para salir a la calle a fiscalizar estas fiestas patrias? Nosotros vamos a tener una suerte de turnos de llamado. Entonces nosotros, en la medida que vayamos recibiendo denuncias, vamos a poder enviar fiscalizadores a terreno. Ya tenemos turnos, digamos, que están establecidos por cada una de las direcciones regionales para que no haya ninguna zona que, recibiendo nosotros la denuncia, no vayamos a fiscalizar estos días 18 y 19. Pero entonces, si bien ¿el equipo de cuántas personas es? ¿Perdón? ¿El equipo de cuántas personas es? Es alrededor de unas 40 personas a nivel nacional que se van a ir desplazando, ¿cierto?, en la medida que sea necesario
donde nos vayamos encontrando con las denuncias. Acá, sí, para también tranquilidad de todos, nosotros en estos días del 18, el 19, también el 1 de mayo, 1 de enero y 25 de diciembre, que también son, por cierto, feriados irrenunciables, siempre concurrimos presencialmente y hemos tenido, digamos, gran capacidad de poder hacernos cargo de las denuncias que recibimos por la vía de las distintas vías que tenemos, digamos, disponibles al efecto. Así que somos capaces de fiscalizar las denuncias que nos lleguen, y así también está el hecho, que tal como hablábamos antes, ¿cierto?, que si nos llegan después, también tenemos otras vías para poder fiscalizar y por lo tanto asegurarnos que esta norma se cumple. Directora, y pensando que estamos en estado de excepción constitucional, que hay muchos fiscalizadores en la calle, carabineros, militares, marinos, la Seremi de Salud, ¿las faltas de infracción al trabajo solamente las pueden cursar o acreditar los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, o eventualmente un carabinero o alguien de la Seremi de Salud también puede constatar una falla que infrinja las normas laborales? A ver, nosotros como Dirección del Trabajo somos los mandatados por ley para determinar la existencia de infracción a la norma laboral. Pero también ocurre que hay algunas infracciones que son de competencias comunes con otras instituciones. Por ejemplo, las materias de salud y seguridad, nosotros tenemos competencias comunes con las Seremis de Salud, por ejemplo. También en temas de minería, también tenemos ahí competencias comunes con Cernageomin. O en temas marítimos hay algunas competencias compartidas con Directemar. Mismo caso si eventualmente los carabineros puedan encontrar, digamos, algún tipo de infracción, ellos en el uso de algunas facultades que tienen pueden hacer, digamos, algún tipo de, digamos, de disuadir la existencia, pero que en definitiva tiene que cursar la infracción y constata la infracción laboral, es la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de estas, digamos, competencias comunes que existen y que también son, por cierto, bienvenidas, porque dentro del amplio espectro que tiene la legislación laboral y el diverso tipo de trabajadores también que existe, porque por cierto hay trabajadores gentes de mar, hay trabajadores en las minerías, trabajadores bastante específicos en distintas áreas, es bueno, cierto, que las instituciones vayamos trabajando cada vez más por poder complementar digamos, la labor que hacemos. Y de hecho hay un ejemplo súper bueno que ha sido a propósito de la pandemia, que es el formulario único de fiscalización, que es el formulario que ocupamos tanto nosotros como Dirección del Trabajo como también las Seremías de Salud para fiscalizar el cumplimiento de las medidas preventivas del COVID al interior de las empresas. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y estas dos instituciones, para en definitiva tener un instrumento fiscalizador común a las materias que nos son comunes, con independencia entonces de la persona o la institución que fiscalice. Y por lo tanto, tanto para los empleadores, organizaciones sindicales, trabajadores, saben qué tienen que cumplir, y una suerte de checklist, digamos, del cumplimiento, porque eso es lo que nosotros vamos a fiscalizar. Y nosotros y la Seremi Salud, por ejemplo, en este caso, que es uno de los, diría que es un muy buen caso de ejemplo de cómo podemos ir complementando, ¿no es cierto?, con distintas competencias como instituciones públicas. Bueno, director, ojalá que no se tenga que caer en lo punitivo, que tengamos un buen fin de semana, tanto en el ámbito de salud, en el ámbito laboral, y podamos celebrar el 18 con precaución, respetando las normas sanitarias y también respetando las normas laborales para aquellos que tienen que estar allí atendiendo debido al lugar donde trabajan. Muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, directora, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa muy pequeñita, ya volvemos con más aquí en Vía Pública, no se vaya. Estamos terminando ya este día miércoles 15 de septiembre, muchos ya están en modo fiestas patrias, pero hay noticias todavía que estamos comentando acá en Vía Pública. Vamos de inmediato a ver qué está publicando hasta ahora nuestro portal 24horas.cl. Como siempre, muchas noticias. Una tiene que ver con el gobierno que anuncia el envío al Congreso de proyectos para disminuir las altas rentas, un proyecto anhelado por muchos de los personas que participan en la política en nuestro país. Dice, las iniciativas tendrán el objetivo de mantener una permanente búsqueda de austeridad. El gobierno no entregó una fecha en que los proyectos serán finalmente enviados al Congreso, pero por lo menos se va a comenzar a discutir este tema, que es un viejo anhelo de muchos de los que están allí en el Congreso de nuestro país. Hay eso y también mucho más en 24horas.cl, a puertas de este fin de semana largo, por supuesto con mucha información, con las temperaturas, cómo va a estar el fin de semana y también con lo que pasa en las carreteras. Nosotros vamos a la pausa acá en Vía Pública, ya volvemos con más, no se vaya.
Ya estamos de vuelta en este Vía Pública con este Santiago bastante cálido. Veamos de inmediato cuál es la temperatura a esta hora acá en nuestra capital, en temperaturas más que primaverales. Mire, 8,4 grados, como si estuviéramos en diciembre o en enero, pero estamos todavía en los meses de invierno. 8,4 es lo que dice a esta hora la región metropolitana. ¿Cómo viene el termómetro para mañana? 25 grados, mire, 25 grados en Santiago. Va a estar complicada la jornada acá en la capital. El viernes 21 ya comenzando las celebraciones de las fiestas patrias con el primero de los 3 días festivos que vamos a tener los chilenos. ¿Qué pasa en regiones? Veamos algunas ciudades con el tiempo, por ejemplo San Pedro, mucho calor y también muchos turistas que ya han llegado durante este fin de semana al norte de Chile para disfrutar de la reapertura que está teniendo el turismo de nuestro país. Y en el sur, Temuco, sin lluvia, con una temperatura bastante grata, en torno a los 15 grados a eso de las 4 de la tarde. Pero usted lo escucha, estamos con música, con alguien que es amado por muchos y rechazado por otros. Lo cierto es que el reggaetón es parte, ¿o no? Sí, es parte de la música contemporánea. Desde esa perspectiva, la revista Rolling Stone actualizó su lista de las mejores 500 canciones de todos los tiempos, incluyendo por primera vez este género urbano, cambiando todo el top 10 del listado. Un género urbano que siempre ha sido discutido sobre todo por las letras que utilizan en cada una de las canciones. Una de las sorpresas dentro del ranking la protagoniza la canción que estamos escuchando de fondo. Usted la conoce, Gasolina de Daddy Yankee, quien es quizás el máximo exponente de este género. Con más de 20 años de carrera, el puertorriqueño posicionó esta canción hace ya mucho tiempo, en el año 2004. Se ubicó en el puesto número 50 y se transformó en la primera canción del género en integrar la lista de Rolling Stone, superando en aparición a bandas como por ejemplo Pearl Jam, a Oasis y también a otras. Con Daddy Yankee, usted lo quiere ver, lo quiere escuchar y también a esta altura un clásico, un poco old school del reggaetón. Despedimos este Vía Pública. Que estén muy bien, que descansen. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores.